responsable de hacer esta presentación hoy será José María Basilio, mi compañero de preventa. Simplemente recordaros, tenéis la opción de realizar preguntas en el panel de preguntas o questions, ¿vale? Intentaremos responder en la medida de lo posible las diferentes preguntas que tengáis en directo, y aquellas caso, si no podemos responder alguna, pues os lo responderemos por correo después de la presentación. Con esto doy paso a mi compañero José María. Chema. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Como os ha comentado Juan, soy José María Basilio, preventa de Data Protector para la zona sur de Europa. Algunos de vosotros quizás ya me conozcáis, he estado muchos años en soporte y bueno, este es mi nuevo rol. Vamos a ver una pequeña presentación acerca de bases de datos online y cómo proteger los datos con Data Protector, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero, una pequeña agenda de lo que vamos a ver, vale, como os digo, básicamente integraciones online con Oracle, SAP HANA, MySQL, PostgreSQL y clarificaros exactamente qué tipo de licencia necesitáis para hacer backup de cada una de estas integraciones. Lo primero que me gustaría compartir con vosotros es este dato. Como podéis ver, el 70% de las empresas que sufren una pérdida de datos grave cierra en un periodo de un año. Quiero compartir esto con vosotros para que tengáis claro cuánto importante es tener a salvo los datos y cuánto puede afectar a la viabilidad de una empresa. Es muy importante adelantarse a una posible pérdida de datos o a un disaster recovery y tener una buena copia de seguridad para poder recuperar los datos en el momento que sean necesarios. ¿Qué soporta Data Protector? Bueno, a nivel de bases de datos tenemos integraciones, creo que con casi cualquier base de datos que exista en el mercado: Oracle Informis, SQL, IBM, MySQL, Sybase. Y luego, aparte de esto, por supuesto, pues tenemos integraciones para otro tipo de aplicaciones, SharePoint, NetChain, Lotus, Notes, bueno, prácticamente cualquier tipo de aplicación que os podáis imaginar, somos capaces de trabajar con ella y hacer backups online. Vamos a ver un poquito la integración con Oracle desde un punto de vista bastante básico. Si tenéis, como ha dicho Juan, luego alguna pregunta más en profundidad, pues podemos verla. Uy, perdonad. Data Protector y Oracle. Bueno, Data Protector es capaz de copiar la base de datos de Oracle desde muchos puntos de vista distintos. La base de datos completa, podemos seleccionar Table Space, Data Files, podemos seleccionar la Flash Recovery Area y las nuevas funcionalidades que se añadieron en la versión 12C, como las Unplugged Database. Desde la consola gráfica, una vez que configuramos la integración, podemos ver perfectamente todos los objetos y decidir de qué queremos hacer backup y de qué no queremos hacer backup. Una de las funcionalidades más útiles desde mi punto de vista es, a la hora de hacer la integración, Data Protector es capaz de crear su propio script de reman, y este script es totalmente configurable. El administrador de base de datos, desde la propia consola de Data Protector, puede modificar este script para añadir diferentes parámetros de Oracle que crea que son útiles para su entorno o para el tipo de backup específico que se va a realizar. Esta opción es configurable tanto desde el fichero global, donde se puede editar manualmente, o desde la propia consola podemos habilitar o deshabilitar esta función. Otra variable bastante interesante es poder
saber qué vamos a hacer cuando estamos configurando un restore sería un poquito como lanzar el restore en un modo preview, utilizando la variable v2rman-save y configuraremos el restore desde la consola. Esto lo que hará será exportar el script de configuración que estamos creando al configurar el restore y lo salvará en un fichero texto, de tal manera que el administrador de la base de datos, antes de hacer un restore, puede comprobar qué es lo que se va a hacer y si se ajusta correctamente al tipo de restore que quiere hacer. Como ante cualquier restore, es aconsejable ser muy precavido para evitar posible sobreescritura de datos que en realidad no queramos hacer. ¿Cómo podemos lanzar un backup de una base de datos Oracle desde Data Protector? Bueno, se puede hacer desde tres tipos, utilizando tres posibilidades distintas. Desde la propia interface de Data Protector, donde podremos lanzar el backup manualmente o programarlo con el scheduler para que se ejecute a la hora que queramos. Podemos hacerlo desde línea de comandos utilizando el comando omnib, que es el ejemplo 2 que tenéis en la diapositiva, o incluso podríamos hacerlo directamente desde Oracle ejecutando un script de rman previamente configurado, donde, bueno, pues utilizando las diferentes variables de Oracle podemos configurar canales, formatos, bueno, cualquier tipo de configuración que queramos hacer para lanzar el backup. Esto permite al administrador de la base de datos que en determinadas ocasiones quiere o le gusta administrar el backup que se está haciendo desde el propio Oracle, pues tiene todas las funcionalidades disponibles para ver qué se está haciendo y cómo se está ejecutando. Cualquier tipo de backup que lancemos con comandos de REST de rman, evidentemente generará una sesión de Data Protector y desde la consola podremos ver exactamente todos los datos de la sesión, qué se está copiando, qué drives está usando, qué porcentaje del backup lleva hecho, bueno, la información típica que se puede ver cuando se ejecuta un backup. Desde la versión 10.0, con la cual se añadió el soporte para Oracle 12, es necesario tener el privilegio sysbackup para poder hacer el backup correctamente. Para las versiones anteriores esto no es necesario y podemos volver al modo anterior de backup utilizando la variable del fichero IRC v2 Oracle usysdba igual a 1. Esto nos permitirá acceder a la posibilidad de hacer los backups sin que el usuario tenga asignado el rol de sysbackup. Un comando bastante útil y que no se suele utilizar mucho es la posibilidad de actualizar o modificar variables en el fichero IRC remotamente para evitar tener que ir conectándonos a nuestros clientes uno a uno y modificar el fichero IRC. Con el comando nicc-update-IRC podemos desde el File Manager modificar las diferentes variables del fichero IRC utilizando el nombre de la variable, el valor que queremos configurar y el nombre del cliente. Bien, pasamos a SAP HANA. SAP HANA, base de datos para almacenar, no diría Big Data, pero bueno, suelen ser bases de datos de un tamaño bastante considerable. Los requisitos que pone SAP como fabricante para certificar una solución de backup son bastante estrictos. Data Protector está incluido en la lista de soluciones certificadas por SAP y, bueno, básicamente lo que ellos piden es que sea una aplicación capaz
de hacer backup y restores de todo el contenido de SAP HANA y enviar esta información a un almacenamiento externo, o sea, el que sea, una cinta LTO, un almacenamiento en StoreONE, bueno, cualquier tipo de dispositivo donde queramos salvar nuestros datos. La implementación se hace a base de una API que proporciona SAP HANA y es lo que utilizamos para hacer el backup. Os voy a mostrar ahora a continuación cómo configurarlo. Son unos pasos muy sencillos. Un punto bastante importante a tener en cuenta con esta integración es que gran parte del trabajo se hace directamente desde SAP HANA Studio, desde la consola de administración de SAP HANA. Al final, Data Protector lo que hace es gestionar las cintas, gestionar el catálogo de la información y ofrecer una consola gráfica para saber qué estamos haciendo y qué tipo de backup estamos haciendo. Perdonad. El primer paso para configurar la integración con SAP HANA es crear el enlace simbólico con el comando HDB backin, ¿de acuerdo? Donde apuntamos al binario al binario de Data Protector que va a ejecutar el backup y creamos los ficheros de configuración con el nombre del host y el nombre que le vamos a dar al backup que crearemos posteriormente. Como os decía, gran parte de la configuración se hace directamente desde la consola SAP HANA Studio. Bueno, tenemos que logarnos en la consola y la parte de configuración y ahí hay una sección de backup donde tenemos que configurar pues todo este tipo de parámetros, catalog, backup parameter file, bueno, todos los que tenéis listados ahí. De estos me gustaría destacar el parar el Data Backup Backing Channel, que nos va a permitir hacer multi-stream. Muy importante, como os decía antes, suelen ser bases de datos de un tamaño bastante grande y la posibilidad de hacer multi-stream nos ahorrará, nos proporcionará bastante más rendimiento y nos ahorrará tiempo de ventana de backup. Por supuesto, tenemos que comprobar también que la base de datos está en modo log para poder hacer el backup correctamente. Una vez que hemos realizado el link simbólico y hemos configurado los parámetros, igualmente desde la consola de SAP HANA Studio podemos comprobar si la configuración se ha hecho correctamente y en las opciones del backup, como agente backin, nos tiene que aparecer el binario apuntando al path de Data Protector, el cual va a realizar el backup. Y el log backup setting tiene que estar marcado a backin. Esto lo que va a hacer, igual que con la opción que veis un poquito más abajo que pone Enable Automatic Log Backup, es que cada vez que el propio sistema SAP genera un log, automáticamente se envía una orden para que se ejecute una sesión de Data Protector y copie ese log. La configuración de la integración a nivel de Data Protector es muy sencillita, simplemente añadimos un backup como para cualquier otra base de datos, especificamos cliente, nombre de la aplicación, usuario, grupo y ya nos aparecerá el sistema SAP que tenemos con los datos, seleccionamos el dispositivo de destino, salvamos nuestra configuración de backup con el mismo nombre, exactamente el mismo nombre que hemos proporcionado en el primer paso al crear los ficheros de configuración y tenemos el backup creado. Como veis, se crean, la diapositiva veis que hemos creado dos backups distintos, uno para la base de datos full y otra para los logs, que como os he comentado se ejecutan automáticamente cuando un log es creado por el sistema SAP.
Esto se hace para que en un caso de restore no haya problemas a la hora de que tanto la sesión full o la sesión de logs intenten utilizar el mismo dispositivo o la misma cinta. Por lo tanto, es muy recomendable configurar el backup full usando un dispositivo y el backup de los logs usando otro segundo dispositivo diferente. Desde la consola de SAP HANA Studio igualmente podemos ver todas las configuraciones que hemos realizado para nuestro backup. Usuario, el path, bueno, todos los datos. Y evidentemente una vez que hemos ejecutado el backup y se ha completado con éxito, podemos ver el resultado en la consola de Data Protector o en el SAP HANA Studio. Planificación de los backups. Como os comentaba, los backups se pueden ejecutar solamente desde el SAP HANA Studio. Los de logs, si habilitamos la opción adecuada, se harán automáticamente. Y el backup completo de la base de datos tenemos que ejecutarlo nosotros manualmente o programarlo. Para habilitar el scheduler de SAP HANA tenemos que logarnos en su propio appliance, entrar a la parte de configuración de los backups de la base de datos y aquí podremos crear schedulers y habilitarlos que por defecto están deshabilitados. ¿De acuerdo? Aquí veis el mensaje que da, que te dice que los schedulers pueden ser creados, pero que no pueden ser programados porque el scheduler todavía no está activo. Para poder habilitar el scheduler a nivel de SAP, bueno, tenemos que irnos a esta opción y desde aquí seremos capaces de habilitar el scheduler en SAP HANA Studio. Una vez habilitado, bueno, ya nos avisa de que el scheduler para el programador de la base de datos está habilitado. Y pasamos a la parte de Restore. Evidentemente el Restore no tiene ningún tipo de scheduler o de automatización. Tenemos que configurarlo y ejecutarlo manualmente desde la consola de SAP HANA Studio. Bueno, tenemos que ir a las opciones de Backup y Recovery, seleccionar el Restore, logarnos con un usuario y una password con permisos para hacerlo y poner la base de datos en modo offline para poder sobreescribir los datos. Aquí veis un poco las diferentes ventanas que vamos a tener que configurar a la hora de hacer el restore. En esta estamos seleccionando la sesión de backup de la que queremos hacer el restore. Y cuando tenemos todos los parámetros configurados para ejecutar nuestro restore, pues lo ejecutamos. Desde la consola de Data Protector podremos ver el progreso del restore. Igualmente, desde la consola de SAP HANA Studio podremos ver cómo va el restore, pero no tendremos tantos datos como desde la consola de Data Protector. Bueno, una vez que se ha completado el restore, nos informa de que está completo. Pasamos a otra base de datos distinto, MySQL. Aquí me gustaría aclarar que está soportado en Data Protector. Data Protector soporta el backup online utilizando una API que se llama MySQL Enterprise Backup. Esta API solo está disponible en algunas de las versiones que hay de MySQL. Que en las siguientes diapositivas vemos con más detalle. En esta quiero hacer énfasis en las diferentes versiones
de MySQL que están soportadas y sobre qué sistemas operativos. La última versión que soportamos es la 8.0, como veis, sobre Windows 2012, 2016 y bueno, pues estas dos distribuciones de Linux, SUSE y Red Hat. ¿Qué versiones están soportadas? Como os comentaba, bueno, pues las que tienen el API de MySQL Backup. Estas solo están disponibles, esta API solo está disponible para las versiones comerciales, ¿de acuerdo? Hay una versión de MySQL que es la Community Edition que no soporta MEV y por lo tanto no es posible hacer backup de ella a través de Data Protector. Tendríamos que utilizar las versiones estándar, Enterprise o de Cluster. La configuración de la integración, en este caso sí se hace desde la consola de Data Protector, pero es bastante sencillita. Seleccionamos el cliente, automáticamente nos va a descubrir el nombre de la instancia y tenemos que rellenar pues, el usuario, la password, el puerto que vamos a usar y, por supuesto, el path a donde se encuentran los binarios de la API de backup. Una vez ya lo hemos configurado tanto, pues tendremos una visión clara de las bases de datos que están incluidas en esa instancia y podremos seleccionar lo que queramos incluir en nuestro backup. Todas las bases de datos, un table space, lo que sea necesario. Pasamos a PostgreSQL. PostgreSQL es una base de datos relacional de código abierto. Algunas de las características que me gustaría destacar es que soporta varios lenguajes de scripting para poder luego ejecutar operaciones contra ella. Es multiplataforma, también se puede instalar sobre sistemas operativos Windows y Red Hat. Y tiene acceso concurrente multiversión. ¿Qué significa esto? Significa que un usuario puede estar haciendo una operación de escritura sobre un table space y otro usuario o otro proceso distinto puede estar haciendo una operación de lectura sobre el mismo table space sin necesidad de hacer ningún tipo de bloqueo. Es una base de datos, como os digo, de código abierto y que da bastante buen rendimiento. De hecho, es la que utiliza el propio Data Protector internamente para almacenar todo el catálogo de los backups. La configuración es bueno, muy parecida a la que hemos visto previamente con MySQL. Seleccionamos cliente, nos va a detectar automáticamente el nombre de la instancia, configuramos los parámetros de conexión y apuntamos hacia el path donde están los binarios de SQL que van a hacer el backup y el path donde se van a almacenar los logs, los transaction log. Evidentemente, la base de datos tiene que estar en modo log. Para ello hay que configurar el fichero PostgreSQL.conf y poner la variable archive mode en modo on. Esto nos permitirá poder hacer backup full o backup transaccional y a posteriori realizar restores de modo full o un restore en un punto de recuperación en el tiempo. El restore, como os decía, bueno, podemos seleccionar el último estado o podríamos hacer un restore exactamente a un momento justo en el que tuvimos problemas con la base de datos y se corrompió. Licenciamiento. Como os decía, hay dos tipos de licencias para las integraciones online, ¿de acuerdo? Bueno, antes de eso, aclarar una duda recurrente que se nos presenta en muchas ocasiones
y es qué tipo de licencia necesitamos cuando estamos ejecutando una base de datos en un clúster activo-pasivo. Se requiere una licencia por cada servidor, incluso para el que está en modo pasivo, ¿de acuerdo? Evidentemente, un servidor en modo standalone pues, solo requerirá una licencia. Las dos tipos de licencia que tenemos son la Data Protector Online Backup for Windows o Linux y la Data Protector Extension Online Backup. Data Protector Online Backup for Windows vale para casi todas las bases de datos, excepto MySQL o PostgreSQL, que necesita la versión Data Protector Extension Online. ¿Vale? Sobre si la licencia a usar es necesario que sea Windows o Linux, bueno, en realidad las licencias de Unix, HPUX son válidas para cualquier plataforma y las licencias de Windows Linux solo sirven para Windows y Linux. Sería una forma bastante útil de simplificar qué licencia podemos usar dependiendo del sistema operativo que estemos usando. Por último, no quiero quitaros mucho tiempo. Recomendaciones. Me gustaría haceros una serie de recomendaciones para proteger los datos críticos de vuestras empresas y clientes. Es primordial realizar una copia diaria de la Internal Database, de la IDB, de la Internal Database de Data Protector. Si tenemos cualquier problema en el sistema, nos permitirá recuperar todo nuestro catálogo y es primordial que hagáis una copia diaria de la base de datos, ¿de acuerdo? Por supuesto, revisar y comprobar las políticas de backups cada 3 meses, cada 6 meses, ver qué datos estamos copiando, si realmente necesitamos esos datos, si hay algo que realmente necesitamos, pero por algún motivo se nos ha escapado y no lo estamos incluyendo en nuestros backups diarios. Realizar pruebas de recuperación periódicas es digamos, muy duro cuando necesitamos hacer un restore de unos datos críticos y no lo hemos hecho a priori en modo de prueba. Perdemos un tiempo precioso que es fundamental para poder cumplir nuestros plazos de recuperación, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos familiarizados con el proceso de recuperación, tardaremos muchísimo menos en tener todas nuestras aplicaciones otra vez en modo online. Externalizar las copias anuales o semestrales o cualquier tipo de copia de objetos que hagamos. Evidentemente, la recomendación es tenerlas en un edificio, en un local distinto, para poder acceder a ellas si el problema que tenemos es muy grande y perdemos todos los datos en nuestro CPD. Por último, dos últimas recomendaciones que son muy evidentes, pero que no todo el mundo hace, ¿de acuerdo? Revisar la documentación del producto antes de intentar hacer cualquier tipo de integración con cualquier base de datos. Todo está especificado en los manuales y mantener el software actualizado. En la medida de lo posible, os recomiendo que utilicéis las últimas versiones disponibles para poder aprovechar las nuevas funcionalidades y todos los fixes que se van incluyendo en las nuevas versiones que salen. Eso es todo por mi parte. No quería quitaros mucho tiempo. Espero que os haya sido útil y pues a continuación vamos con las posibles preguntas que tengáis. José María, tenemos aquí una pregunta de Manuel que dice: ¿PostgreSQL también Enterprise Database? Sí. Vale, pues esto lo contestamos
Aquí voy a abrir los micrófonos por si alguno tiene otra pregunta. Si no, como os comentaba, tenéis la opción de realizar las preguntas por escrito. Ahora mismo todos podéis o tenéis la capacidad de hablar, ¿de acuerdo? Si no hay ninguna otra pregunta, esperaremos uno o dos minutillos, ¿vale? Lo que ha comentado Chema, importante el tema de revisar la documentación. En el chat he incluido un link en el cual podéis acceder a la documentación. Es docs.microfocus.com/dp, ¿vale? Ahí está la documentación de las últimas versiones. Es abierto para todos vosotros, ¿vale? Importante comentar también que con la versión Data Protector 10 hemos procedido a realizar un cambio en la nomenclatura de Data Protector, por así decirlo, ¿vale? A partir de ahora, como sabéis, pues siempre hemos hablado de la versión Data Protector 9.08, 9.09, 10.1, etcétera. A partir de este año vais a ver que empezamos a nombrarlo como Data Protector el año y el mes en el que se lanza una nueva versión. Es decir, la última versión que ha salido en mayo, veréis que aparece mencionada en la documentación y en los distintos documentos como Data Protector 2019.05. Como os decía, esto es un cambio de nomenclatura para indicar de una manera más adecuada cuándo y en qué mes se ha realizado el lanzamiento de esa nueva versión y va alineado con la nomenclatura de otros productos que tenemos dentro de Microfocus, ¿vale? También comentar un tema que ha mencionado José María, y es que la versión 9 en verano entra en fin de vida, por lo cual hay que empezar a plantear la posible migración de los entornos que tengamos en esa versión a una versión más actualizada, como os decía, DP10 o DP 2018-2019, ¿de acuerdo? Hay también un webinar grabado para aquellos de vosotros que lo veáis interesante, en el que explicamos los temas a tener en cuenta a la hora de realizar una actualización en un entorno de DP9, ¿vale? Si hay alguno de vosotros que está interesado en recibir el link a esa grabación, pues podéis escribirnos tanto a José María como a mí, ¿vale? Para que os proporcionemos el link con esa grabación, ¿de acuerdo? Pues por nuestra parte, eso ha sido todo. Si no hay más preguntas, os damos las gracias por vuestro tiempo. La grabación estará disponible en los próximos días, ¿de acuerdo? Y como os comentaba, si tenéis necesidad de alguna documentación adicional, por favor, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, ¿de acuerdo? Pues por nuestra parte, eso es todo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y para cualquier cosa estamos aquí disponibles para vosotros. Pasáis un buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego.